estamos en comunicación, lo recibimos y agradecemos su tiempo con Alan May. Alan May, ¿cómo te va? Bienvenido, experto en seguridad informática y CEO de Block. ¿Cómo te va? Bienvenido. Emiliano te saluda de todo el equipo. ¿Cómo andás? Muchas gracias, Emiliano. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Contame de esto de Fantino, ¿no es cierto? Digamos, obviamente, digamos, le digo a la gente, esto que vimos recién, apareció. Ahí lo ponemos, gracias chicos. Alejandro Fantino en un tuit y desmintió, dijo, atención, esto está hecho con inteligencia artificial, no soy yo, en mayúscula, no tengo nada que ver con esta cuenta o con lo que en ella se comunica, tengan cuidado, y ahí pone el link, por supuesto, para que la gente lo pueda ver. ¿Qué opinas de esto, digamos, de estos no límites, ¿no? A lo que puede llegar, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial, Alan. Sí, justamente en octubre la FBI en Estados Unidos emite un comunicado donde alerta a la población ya de manera masiva a tener cuidado con este tipo de situaciones. Lo cierto es que ya han habido un montón, mismo desde Messi hasta personalidades también del ámbito de los medios y demás, donde ha habido casos de este estilo. La cuestión es que se vuelve muy complejo si aquel que lo vaya a escuchar de vuelta, si se pone muy exquisito, va a entender que al principio, primero que hablan en un tono neutro, que al menos yo no acostumbro a escuchar a Fantino. La otra cuestión es que al principio hay partes donde se escucha un poco más latoso, un poco más raro. Eso evidentemente con el correr del tiempo va a desaparecer y todo va a ser cada vez más real, ¿no? Claro. Mejor dicho, lo falso va a parecer cada vez más real. Y ahí cuando veo este tipo de ejemplos, es cuando ya aquellos consejos, ¿no? De, en un phishing que me estén intentando hacer ir a una estafa, hacer ir a un enlace, ver, o cuando me llega un correo, ver después del arroba qué es lo que viene, si el dominio de la empresa es el dominio, ese tipo de cosas, cuando uno tiene un video así adelante, claro. Es complejo intentar descifrarlo. Entonces, ahí las recomendaciones son siempre en la línea de todo lo que es demasiado bueno para ser cierto. O sea, hay que volver un poco a los orígenes de todo esto y a las básicas, ¿no? Esto es un poco el cuento del tío del siglo XXI. Total. Hay que volver a tener esas cuestiones de poder mantenerse alerta hasta en situaciones donde, aún hablando o viendo, un video, uno tiene que tener cuidado. Y digo ahí, hablando, porque ya hemos visto casos, por ejemplo, en España, donde, por ejemplo, en tiempo real se hace interactuar a una persona que no es la persona. Por ejemplo, puede ser en el caso de un secuestro, donde un ladrón, un delincuente, emula estar teniendo, por ejemplo, al hijo de la víctima apuntado con un arma, y en tiempo real habla la víctima, la persona habla con su supuesto hijo, ¿no? Entonces, estas cosas ya están pasando porque la tecnología lo permite. Hay una falta de controles brutal alrededor de esto. Es difícil controlarlo, ¿no? Entonces, es complejo. Sí. ¿Mariela? ¿Cómo estás? Te saluda Mariela Blanco, buenas tardes. Habrás estado seguramente en la expo que se hizo el año pasado de Fake News, ¿no? Donde se habla de que ya los romanos tenían esta intención, por lo menos, de falsear la realidad, ¿no? No sé, el emperador Augusto, de presentarse y congelarse en el mármol con tan solo 30 años, y ese no era luego, ¿no? Pero más allá de que esto haya sido toda la vida y que tenga orígenes tan remotos, ¿cuánto se va acelerando todo este proceso y cuánto se va intensificando con toda esta tecnología disponible hoy? Más allá está bueno lo que comentás, porque a veces traer y dejar en evidencia que estas cuestiones se vienen haciendo desde antaño, ¿no? y poder ver cómo se pueden hacer hoy es interesante. Hay un concepto de una ley, no lo quiero explicar en términos técnicos, pero hay una ley que explica la aceleración que estamos viviendo en la capacidad de procesamiento de los ordenadores, de las computadoras, ¿bien? Esa ley decía que se iba duplicando el poder de procesamiento en función de una reducción de más de la mitad del coste. Y eso llegó a un punto en el que el crecimiento pasa a ser exponencial, y estamos justo entrando en esa era. Es decir, que la capacidad de cómputo que tenía nuestro teléfono hace 10 años era muchísimo menor a la que tenemos hoy, y el coste actual es muchísimo menor al de ese momento. Eso está entrando en un momento en el que la aceleración está por pegar una curva que tiene un crecimiento exponencial. Eso nos va a entrar, y esto ya me alejo un poco de la ciberseguridad en sí, que es un poco donde me muevo con más comodidad, pero este concepto es importante
porque tenemos que entender que la capacidad que tienen hoy, o sea, que hay a nivel de tecnología para hacer este tipo de cosas, es realmente brutal en términos de lo que conocemos como tecnología. Y la otra cuestión de la que no se habla tanto es qué tan fácil es hacer esto. ¿Sabes qué? Alan, te iba a preguntar eso. Te iba a preguntar, digo, che, esto es fácil, es difícil. Obviamente para los que más saben va a ser fácil, pero no sé si este proceso, por ejemplo lo de Fantino, tomemos ese ejemplo que también se hizo después, si podemos pasarlo, si querés, Romy, el de Leuco. Pero, por ejemplo, este de Fantino, sí, este de Fantino, ¿es fácil hacerlo? Es extremadamente fácil y además tiene la particularidad de que tenemos tanto... por un lado, el material que se necesita, ¿no? La voz y demás, ¿cuántas horas hay grabadas mismo de ustedes, publicadas, o de Fantino o de cualquier persona que tenga exposición en medios? ¿Cuántas horas hay para poder entrenar a un modelo que hoy requiere un ratito nomás para poder entrenarlo? No es que requiere un gran entrenamiento. Y lo otro interesante atrás, o preocupante en todo caso... Chicos, ahí está, el audio del otro, se pone el audio de Leuco y el del... Déjame con Alan. Y entonces... Bien, digo que ya no es necesario programar, ¿no? Entonces, hoy en día, con una interfaz de texto natural, de hablando en lenguaje natural, la inteligencia artificial es capaz de hacer eso. Con lo cual, bueno, las víctimas potenciales de esto son muchísimo más. Y hay otro condimento que se agrega a todo esto, que es que hay plataformas que no están haciendo nada al respecto, o al menos no están haciendo algo que pueda estar a la altura. Por ejemplo, hoy este tipo de contenidos, la forma que tiene de propagarse, y bueno, habrán escuchado también de la estafa que hubo a nivel de, bueno, con supermercados, que Coto tuvo que salir a desmentirlo, la estafa que hubo con YPF, donde un periodista deportivo del ámbito del tenis fue víctima y salió a anunciarlo. Ese tipo de estafas se reciben en general por publicidad en redes. Por lo tanto, las propias plataformas se están encargando de amplificar el mensaje, un mensaje falso que tiene fines delictivos. Sí, igual digo, ¿querés agregar algo, sí, María? Porque yo lo escucho a Alan y lejos de asustarme, digo, para mí esto es una buenísima noticia para vos y para nuestra profesión, porque digo, a partir de todo esto que vos estás contando, lo único que termina siendo creíble es el ser humano. Nosotros acá debatiendo este tema, la credibilidad tuya, Alan, y nosotros acá ratificando lo que sí, lo que no, marcando, por ejemplo, estas cosas que se ven en Fantino hoy. Igualmente se va a ir, es decir, la inteligencia artificial va a ir tomando muchas cosas para ir no sé si te han dicho, autoperfeccionándose, digamos, para que después sea lo mismo de lo que yo diga ahora acá, vos y la inteligencia, ¿no es cierto, Alan? Como que, porque ahí también está el riesgo, te pregunto, ¿no? Digo, en mi caso, yo subo videos, cosas a redes, la inteligencia va tomando eso. ¿Es correcto, digamos? Sí, ahí de alguna manera creo que el riesgo es que la capacidad que hay hoy a nivel tecnológico, ¿no? De poder agarrar, tomar esa información y alguien con fines maliciosos intentar hacer algo al respecto, algo malo, ¿no? Sin ningún tipo de ética por detrás, va a terminar poniendo en juego, porque la capacidad que hay para producir en volumen puede llegar a terminar poniendo en juego algo de esto, ¿no? Alguien podría agarrar en este momento esta conversación que estamos teniendo y tergiversarla sin que otra persona se dé cuenta. Entonces ahí un poco el riesgo es del otro lado quien consuma, o nosotros en el momento que estemos consumiendo, porque ustedes también son consumidores igual que yo y que cualquier otro ser humano, bueno, es de qué manera también ponemos el ojo o el oído crítico para entender si lo que se nos está diciendo puede tener un sustento o no, puede ser un intento de una estafa o no, etcétera. Bueno, viendo recién cuando veíamos con Mariela y con todo el equipo antes de hacer de arrancar a las 5 del programa en producción, veíamos, viste que está Fantino, si querés podemos ponerlo dire, pero aunque sea de fondo, sin el audio, y está su boca, y miramos la boca ahora, podemos mirar la boca, coincide con lo que está diciendo. Por supuesto, digo, ese laburo, ¿no es cierto?, de grabar una boca de Pepito, en el sentido de la inteligencia artificial, la crea, la coloca ahí, y digo, es mucha coincidencia, excepto lo último que dice algo en neutro. Apresúrate. O algo apresúrate, así. Ahí, claro, ahí te hace ruido. Pero claro, el que no le presta mucha atención dice, mirá, Fantino, vamos a colaborar. ¿No es cierto? Digo, ese laburo, hablando de lo que es el trabajo que se toma para crear. Sí, el problema de esto, como decía al principio, ¿no? Y un poco recogiendo esto que están comentando, hoy lo que le cuesta a quien creó este video
deshacer el tono neutro y deshacer ese problema que le detectaron en la boca, qué sé yo, es nada. ¿Okay? O sea, no es que la tecnología no sea capaz de lograrlo. Claro. Hoy el resultado puede ser perfecto con un poquito más de cariño que le haya puesto el estafador, el criminal, en intentar hacerlo, ¿no? Bueno, entonces ahí es de vuelta... Sí. No, digo, hablando de cariño, perdón que interrumpa, para no irnos del tema de Fantino, digo, acá se le puso mucho cariño, pero el video original obviamente no es este. Si quieren, lo compartimos con todos. Este era el video del cual se toma la inteligencia artificial, por decirlo así. Mirá. Voy a intentar revisar algunos textos que a mí me apasionan profundamente, que tienen que ver con textos de un pensador que difícilmente se lo pueda considerar solamente filósofo o historiador o psicoanalista o profesor, como fue Foucault. Foucault con su obra atravesó la modernidad de la filosofía. Pero no solamente en filosofía. Foucault fue un técnico, sigue siendo un técnico del poder. Para entender el poder, para entender... ¿Y cómo pasamos de Foucault, ¿no?, a la estafa? Claro, una cosa. Bueno, de esto hablaba Fantino en ese video. Ahí se le saca la voz, por supuesto, se crea la voz y el labio, bueno, y se hizo esta edición que finalmente es una estafa. Este video es de julio, ¿no, Romy? Me parece de julio del año pasado. Del 2023, perdón, el real 2023. Ahí está. El otro día, unos colegas nuestros hicieron un ejercicio al aire donde el conductor juntó 7 horas de la voz de sus compañeros, los metió en un software, los hizo decir otra cosa, un texto que él después le metió a ese software, y los mismos compañeros decían, loco, soy yo. Era la voz perfecta, digo. Claro. Es como dicen ustedes, esto se va a ir perfeccionando. A lo que yo me refería es a que los comunicadores van a tener la posibilidad de desacreditar o acreditar lo que se está diciendo. Digo, si mañana me hacen un fake a mí, pasado mañana, un Fantino que venga a decir, esa no puede ser nunca Mariela Blanco. Claro. ¿No? Sí, efectivamente ahí se da toda una cuestión de la relevancia de los medios y de otros temas que capaz que no tienen tanto que ver con lo que estamos hablando ahora, pero efectivamente sí, de hecho eso es un poco también lo que necesitamos, ¿no? Empezar a poner estas cuestiones en debate, empezar a poder hacer que no tengan efecto, ¿no? Que el efecto no sea tan grande para justamente que menos víctimas puedan caer en este tipo de cuestiones. Y ahí hay otra interesante que es que respecto al comunicado que comentaba al inicio del FBI en Estados Unidos de octubre, si mal no recuerdo, del año pasado, donde una de las pocas enumeran, el comunicado enumera, es un comunicado muy poco técnico, muy breve, muy esquemático, donde enumera una serie de riesgos que hay asociados al uso que se está viendo o al mal uso o al uso malintencionado de la inteligencia artificial, donde hay este tipo de cosas. Se exhorta entre las recomendaciones a justamente buscar estas cosas que estábamos viendo, ¿no? Que el tono sea el que uno debiera esperar, las extremidades, por ejemplo las manos, estén bien definidas y ese tipo de cosas. Pero el gran, y eso es un poco el mensaje que quiero transmitir, que quizás no aplica tanto al caso de este tipo de estafa de Fantino en general, pero sí va a empezar a pasar, que nos van a llamar como nos llamaban a las 3 de la mañana antes para decirnos que habían secuestrado a un hijo y no había teléfono para validarlo o lo que fuera. Hay que empezar, y este era el mensaje del FBI, hay que empezar a tener secretos, al menos con nuestros círculos íntimos. Está bueno eso que estás diciendo. Sí. Ahora, la familia, más cercana a nuestros amigos, para poder justamente validar ante una situación así este tipo de cosas. Y ha habido ejemplos ya de estafas, por ejemplo, el CFO de Ferrari tuvo un caso el año pasado donde supuestamente recibió un llamado del CEO de la compañía de Ferrari, y termina delatándolo preguntándole qué libro te recomendé la semana pasada, que era algo que solamente él podía saber, ¿no? Y ahí cortan la comunicación. Ahora, ¿crees que se puede crear algún tipo de herramienta como informática para que se pueda también verificar todo esto? Digamos, o tendría que hacerse, pero digo, algo para que se pueda verificar, esto no, esto sí. El ecosistema emprendedor a nivel global está trabajando con esto en la conferencia de ciberseguridad más grande del mundo, que es en Estados Unidos, en la RCA Conference, que justo se celebra la nueva edición ahora a fin de mes. El año pasado la startup ganadora, una startup de unos chicos que estaban haciendo algo respecto exactamente a esto. Sin embargo,
este es un riesgo. Yo he tenido la posibilidad de hablar en Europa con expertos y académicos y asesores de los gobiernos y demás, y es un tema que es complejo. Nadie tiene hoy a ciencia cierta, se está hablando, y por eso se está avanzando tanto y tan rápido a nivel regulatorio en Europa, pero es un tema del que no hay una respuesta unánime, y ni siquiera se puede prever una tecnología que tenga un nivel de precisión tan alto por lo que se ha visto hasta ahora. Pero sí, esperamos que sí, que pueda haber avances también en ese sentido. Alan, gracias por tu tiempo y te agradecemos. Redes sociales, ¿querés pasar cuál es la tuya? Ahí está, decí la voz, pero está acá abajo, dale. Ahí hay un Instagram, malamay_bloca, y bueno, también pueden seguir en LinkedIn, donde solemos también ser muy activos. Qué bueno. Muchas gracias. Buena semana, buen lunes. Hasta luego. Por favor, gracias a ustedes. Adiós. Ahí está. Che.